Muchísimas bendiciones del Señor. Yo soy Aracelis. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Hoy continuamos con este tema maravilloso, con esta serie de enseñanzas bajo el tema Llegó la hora de vestirse con toda la armadura de Dios. Y hoy comenzamos con el tema número 4, con la armadura número 4, que es la fe. Poderosísimo. Y comienzo diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también tenemos que tener siempre pendiente que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Yo diría que Dios no puede hacer nada si no tenemos fe, si no estamos en línea con lo que es su palabra. La mente, hablando de la fe, la mente es el mayor y más grande campo de batalla donde el enemigo nos ataca con el pensamiento, porque a veces no es la misma circunstancia, sino los pensamientos que llegan, que nos dicen eso no va a cambiar, eso no va a pasar, las cosas van a estar cada vez peor, como si conociéramos el futuro, cuando Dios nos habla que sus promesas, que su palabra se cumple en nosotros, que Dios siempre nos va a ayudar. Hay un espíritu que se llama el espíritu de Amalek, los amalecitas. Esto de Amalek viene desde el tiempo de Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, que lo llevaba hacia el desierto. Dice que este pueblo, los amalecitas, atacaron a las mujeres, a las que estaban recién paridas, a los ancianos, que eran los que iban en la retaguardia, la parte más débil, porque todo el ejército pues iba adelante, los cantores y los sacerdotes y Moisés. Lo que quedaba atrás, los animales también paridos, se aprovecharon y los mataron. Por eso dice que Dios tiene una guerra eterna con Amalek, y de generación en generación este espíritu ataca al pueblo de Dios. Por eso es que cuando las personas tienen problemas, comienza Satanás a bombardear el pensamiento y comienza, es un espíritu de depresión, es un espíritu de depresión, un espíritu de desánimo, un espíritu de que las cosas no se van a arreglar, y comienza a mandarte dardos y dardos y dardos. Y dice la palabra del Señor que ahí es que cuando tenemos que tomar este escudo de la fe para que los dardos rechacen. Vienen, porque van a venir los pensamientos, vienen, y el campo del pensamiento es un campo grandísimo, porque Satanás viene y te pone pensamiento como que es algo, un hecho real, y te muestra prácticamente todo lo que va a pasar, cuando no sabemos ni siquiera lo que va a pasar durante la próxima media hora. Así que tenemos que estar vestidos con esta armadura, con la fe, que es algo muy, muy poderosa. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, en el verso 10, comienza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque la lucha, tenemos que recordar siempre que nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, sino contra espíritus malignos. Entonces esa lucha, esa guerra hay que pelearla a nivel espiritual. No nos podemos dejar pues caer con estos pensamientos, con esos dardos del maligno también de que habla. Voy a la palabra de Dios nuevamente, 2 Corintios capítulo 10, el verso 4 al 6. Vuelve a repetir el apóstol Pablo, a hablar más o menos de lo mismo. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, esos pensamientos, esos dardos calientes que te manda este enemigo espiritual que tenemos, Satanás. Y tú no vas a prosperar, y tú no vas a conseguir este trabajo, y esa esposa no va a venir, y esos hijos no se van a convertir, y las cosas van a estar de mal en peor. Entonces, viendo todo lo que está pasando, que como que el panorama no pinta bonito, y el pensamiento encima, agarre ese pensamiento y llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Busque la palabra, y conforme a lo que usted está pasando, busca lo que sea, lo que sea contraproducente, lo que choque con eso, lo que ataque conforme a la palabra del Señor. Por eso la importancia de saber la palabra, por eso la importancia de sentarse a los pies de un maestro, por eso la importancia de conocer la palabra, y a veces no nos recordamos, pero ahí está, y tenemos que buscarla para contrarrestar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, y tú verás que todas las cosas van a cambiar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 10, en el verso 4 al 6, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, lo mismo que estaba diciendo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando
vuestra obediencia sea perfecta. Cuando ya estamos en un nivel de madurez en cuanto a la fe, en cuanto a todo, en cuanto al carácter, ya tú sabes por dónde viene el enemigo, por dónde vienen los pensamientos, por dónde vienen los dardos. Y como dice aquí, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. El Espíritu Santo siempre nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También quiero decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando estás más atribulado, cuando estás más angustiado, cuando estás pasando por problemas, que buscas al Señor, que buscas su rostro y le dices, no puedo más, estoy aquí, ayúdame. Él te inyecta, porque me ha pasado, te inyecta como una dosis de gozo. El problema sigue ahí, no se ha resuelto, pero tú estás tan gozoso que se te olvida el problema y Dios ya busca la manera de resolverlo lo más pronto posible. Dios, nuestro Dios, el Dios que tenemos, al Dios a que le servimos es un Dios maravilloso. Estamos hablando de la fe, de la fe. Ahora bien, ¿cómo me he visto de la armadura de la fe? De eso estamos hablando. Vestidos con la armadura de la fe. La espada del Espíritu es la palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Además de creer por la fe, debemos confesar y declarar lo que ya está escrito y las instrucciones que el Señor nos da en cada situación. Llámese llamado, ministerio, problema, asignación, enfermedad. Es la única forma que el Espíritu Santo toma la espada, que es la palabra de Dios, y trabaja a nuestro favor. Todo va en conjunto, porque tenemos 7 armas y una de ellas, que todavía no hemos comenzado a hablar de ella, es la oración, la intimidad. La palabra del Señor dice que el Espíritu nos va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo, Él te va a estar diciendo cuándo, cómo, por qué, sigue, baja, ahora no. Te va a estar dando instrucciones, pero hay que estar metido en la palabra, hay que estar vestidos con toda la armadura de Dios. No es que yo necesito, Dios es bueno y nos escucha, pero es hermoso cuando ya comiences a entender, cuando te ejercitas en buscar la presencia de Dios, en conocer su voz, en conocer la palabra, porque tiene que llegar un momento donde tú tienes que saber, inclusive cuando es el Padre que te está hablando, tiene que llegar un momento cuando tú sepas que es el Señor Yeshua que te está hablando. Llega ese momento cuando tú sabes que el Espíritu Santo, que es el que más nos habla, que es el que más trata con nosotros. Tiene que llegar un momento cuando hay un trato de Dios contigo personal, con instrucciones que Dios te está dando, con consejos, con reprensiones inclusive, que no es para predicarlo, que no es para compartirlo en las redes sociales. Esto es como la oficina de Dios contigo. Y también te das cuenta por ejercitarte en la palabra, por ejercitarte en la comunión con Dios, en la intimidad con Dios, cuando ya es una palabra para cierta ocasión, para una iglesia, para andarlo por Facebook, para donde Dios nos indique. Hablando de nuestra mente, que es el campo donde más Satanás nos ataca, y de estar vestidos con el escudo de la fe, una de nuestras herramientas también es lo que está escrito en 2 Corintios capítulo 10 en el verso 5. Dice, llevado, que ya lo había dicho antes, pero solamente quiero resaltar esta parte, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que cada pensamiento negativo choque con el escudo de nuestra fe y rebote. Y como dice la palabra aquí en Efesios capítulo 6, del verso 19 en adelante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en su palabra, la palabra. Orar es bueno, como dice mi maestro briseño, orar es bueno, vigilar es bueno, ayunar es bueno. Pero lo que te va a mantener, lo que te va a sostener en los momentos más terribles de tu vida es la palabra, la fe en la palabra. Tenemos que declararla, tenemos que profetizarla, lo que está en la palabra, no lo que se nos antoje a nosotros. Estamos hablando de vestirnos con el escudo de la fe, que es una de las 7 armas para estar vestidos con toda la armadura de Dios. Veamos unos ejemplos bíblicos que el Espíritu Santo me estuvo mostrando, me enseñó y los quiero compartir con ustedes. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Para qué Dios necesitaba el supuesto sacrificio de Isaac de manos de su padre Abraham? Y digo supuesto sacrificio porque no se llevó a cabo, pero Abraham no lo sabía. Él lo descubrió ya después, cuando ya llegó la hora final, porque parece que Dios como que le gusta llegar a un límite, le gusta probarnos para ver qué tanta fe tenemos, para ver hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde somos capaces de confiar
totalmente en él y el padre Abraham venció la prueba. ¿Para qué Dios necesitaba el supuesto sacrificio de Isaac? ¿O para qué Dios necesitaba la vara de Moisés? Sería que si Abraham no sacrificaba a su hijo, pues entonces se caía todo. Sería que sin la vara de Moisés, el mar no se iba a abrir. ¿O para qué necesitaba Dios las 5 piedras de David? Que de hecho solamente utilizó una y con esa mató al gigante Goliat. ¿Será que Dios necesitaba una piedra y una vara? Porque sin eso él no podía hacerlo. Eran actos proféticos. Porque lo que se mueve en la tierra por orden de Dios también se mueve en el cielo. Por eso dice la palabra del Señor, todo lo que ates en la tierra, uno de los significados, uno de los misterios de lo que quiere decir, porque quiere decir también muchas otras cosas. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Absalón. Josué. Parece que un hombre tiene que hablar, tiene que confesar, tiene que decir las cosas. Entendemos que la tierra es la que gira, no el sol ni la luna, y eso ya está muy bien conocido. Pero lo que quiero decir es que esto es un misterio precioso, esto es un misterio hermoso de que Dios quiere que hagamos cosas en lo natural, creyendo, confiando, declarando y profetizando la palabra, para que el cielo venga y se manifieste, para que lo divino venga y se haga visible aquí en la tierra. Es que comenzando por el diseño que Dios le dio a Moisés para que hiciera el tabernáculo, que dijo, haz todas las cosas conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. Para que lo divino se materialice y se manifieste en la tierra, tenemos que hacerlo primero en lo natural, en fe, declarando, confesando y creyendo con fe. Lo voy a volver a repetir. Para que lo divino se materialice y se manifieste en la tierra, tenemos que hacerlo primero en lo natural, en fe. Pero, porque mucha gente, claro, comienza a declarar y hay mucha gente en el mundo que lo confunde con decir cosas al universo, y las cosas no funcionan así. Vamos a declarar, vamos a confesar lo que está escrito por la guianza que tenemos por el Espíritu Santo. Esto no es a lo loco. De lo que Dios te dijo, confiésalo. Moisés, toca el mar y se abrirá. Yo te di la vara. ¿Por qué se va a abrir el mar? ¿Porque tú lo tocaste con esa vara? No, porque yo soy Dios. Y Dios está usando algo tan sencillo, algo que no tiene ni siquiera valor, no es ni siquiera un cuchillo, ni siquiera una pistola, para abrir el mar. Se me está terminando el tiempo.